Bienvenidos de nuevo a una clase más de matemáticas, donde estamos viendo el tema de geometría y hoy vamos a ver cómo calcular las posiciones relativas de dos rectas en el espacio. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a suponer que tenemos una recta R que nos viene dada por un punto A, cuyas coordenadas van a ser A1, A2 y A3, y por un vector director U, cuyas coordenadas van a ser U1, U2 y U3. Y otra recta, va a ser la recta S, que viene dada por un punto B, cuyas coordenadas serían B1, B2, B3, y por un vector V, cuyas coordenadas van a ser V1, V2 y V3. Muy bien, pues estas son las dos rectas que yo tengo. ¿Qué posibilidades tengo? Pues si tengo dos rectas, una posibilidad es que sean paralelas. Así, 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 me da igual, ¿no? Pero que sean paralelas. Otra posibilidad es que sean secantes, ¿no? Es decir, que se corten en un punto. Por ejemplo, así. También pueden ser coincidentes, es decir, que sea la misma recta, que estén, que coincidan en la misma recta, ¿vale? Y luego también puede ocurrir que se crucen. Es decir, visto desde arriba también parece que son secantes, pero realmente se cruzan, ¿vale? Si lo giramos estarían así, se cruzan, ¿vale? Muy bien, pues esto, ¿cómo lo vamos a calcular? Porque gráficamente está muy bien, pero yo tengo que, si me dan estas dos rectas y me piden que calcule su posición relativa, ¿cómo lo hago? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formarnos una matriz, ¿vale? La vamos a formar con los vectores directores de mis rectas, es decir, con el vector U y con el vector V. Y voy a formar otra matriz, M asterisco, ¿os acordáis cuando hablamos de la matriz ampliada? Que lo voy a formar con los vectores U, V y con el vector AB, es decir, el que va desde el punto A de mi recta al punto B de la otra recta, ¿vale? Pues el vector AB y el U y el V. De tal manera que me va a quedar una matriz donde voy a tener U1, U2, U3 y aquí V1, V2, V3 y otra matriz donde lo que voy a tener aquí será B1 menos A1, B2 menos A2, B3 menos A3 y aquí otra vez U1, U2, U3, V1, V2, V3. ¿Vale? Y aquí ya entra en juego, como os dije en su momento, que para este tema íbamos a trabajar mucho con matrices, ¿vale? Porque nos va a solucionar la papeleta. Si tenéis en cuenta, o sea, si tenéis un poco en la cabeza todo lo que hemos visto de matrices, el rango de una matriz, cuando hablábamos de combinación lineal, ¿no? De vectores, que pasaba en forma de matriz, con su determinante, con su rango, todo eso, ¿verdad? Bueno, pues si tenéis eso en la cabeza, esto lo vais a entender bien, porque lo que vamos a hacer es estudiar los rangos de cada una de las matrices y en función de eso vamos a poder determinar las posiciones relativas de ambas rectas, ¿vale? Si os parece, para situarnos un poco, aunque luego veremos un ejemplo, un ejercicio tipo, vamos a hacernos una pequeña tabla, ¿vale? Vamos a poner primero los casos, ¿vale? Pues un primer caso, un segundo caso. Luego vamos a poner el rango que tendría la matriz M, el rango que tendría la matriz M asterisco, y en función de eso vamos a ver geométricamente qué me está diciendo y en función de eso cuál sería su posición relativa. Muy bien, pues un primer caso. Primer caso, tendremos que la matriz M tiene rango 1 y que la matriz M ampliada, M asterisco, también va a tener rango 1, ¿vale? Geométricamente, ¿qué significa? Si esta matriz tiene rango 1, significa que U y V son combinación lineal, es decir, que U es paralelo a V, ¿verdad? Y si además esta también tiene rango 1, significa que el vector AB también va a ser paralelo a U y a V, ¿no? Con lo cual,
geométricamente esto sería lo que tengo. Con lo cual, ¿cuál va a ser la posición relativa de esas rectas? Pues coincidentes. Sería la misma recta, ¿no? Lógicamente, porque si el vector AB es paralelo, o sea, U y V son paralelos, o sea, está claro que las rectas tienen que ser paralelas, pero si encima AB también es paralelo a esos dos vectores, no queda otra que mis rectas sean coincidentes, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver un segundo caso. En el segundo caso, el rango de M sigue siendo 1, pero el de M asterisco esta vez va a ser 2. En este caso, lógicamente, pues U y V siguen siendo paralelos, ¿verdad? Porque el rango es 1, pero ahora el rango, al ser 2 de la matriz asterisco, que no es más que la misma matriz, pero añadiendo el vector AB, entonces el vector AB no va a ser paralelo, no es paralelo a U y V, ¿verdad? Con lo cual, ¿qué tenemos aquí? Pues que efectivamente mis rectas son paralelas, pero no coincidentes, porque AB no es paralelo. Es decir, que aquí, ¿cómo son mis rectas? Paralelas. Muy bien. Tercer caso. Veis que todo lo voy haciendo en función de los rangos y razonando qué está pasando para que el rango me dé eso. Esta vez el rango de M va a ser 2 y el de M asterisco también va a ser 2. Bueno, pues si el rango es 2, significa que U y V no son combinación lineal. Si no son combinación lineal, U no es paralelo a V, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, aquí, como el rango es 2, significa que A y B es combinación de U y V, con lo cual eso implica que A y B está en el mismo plano que U y V, ¿verdad? Con lo cual, si U y V no son paralelas y además AB está en el mismo plano que U y V, ¿vale? AB, recordad que es el vector que une los puntos de mis rectas, ¿vale? Si U no es paralelo a V y además veo que AB está en el mismo plano que U y V, entonces mis rectas tienen que ser secantes. Si son secantes, obviamente, si dos rectas secantes se van a cortar en un punto. No se pueden cortar en otra cosa, porque serían coincidentes, ¿vale? Con lo cual se cortan en un punto. Eso significa que son secantes. Lo digo porque ahora nos vamos a detener en este caso que cobra especial interés, ¿vale? Y nos queda un último caso, ¿verdad? El cuarto caso. En este caso, el rango de M sigue siendo 2, ¿no? Porque no puedo tener un rango mayor que 2. Y el de la matriz asterisco sí va a ser 3, ¿no? En vez de 2, esta vez va a ser 3, ¿vale? Muy bien, pues si el rango de M es 2 y el de la ampliada es 3, ¿eso qué significa? Eso significa que ni U ni V son paralelos, ni AB es paralelo, es decir, que los vectores U, V y el vector AB no están en el mismo plano. No están en el mismo plano. Con lo cual, ¿cómo van a ser mis rectas? Pues mis rectas se cruzan. ¿Vale? Mis rectas se cruzan. ¿Cómo sé que se cruzan y que no son paralelas? Porque si fuesen paralelas estaríamos aquí, ¿verdad? Con lo cual se cruzan. Estos son los casos que tengo, ¿vale? Se podría poner así un poco más bonito si queréis hacerlo vosotros de manera mejor. Y yo recomiendo, porque esta no es la única tabla que vamos a ver, en función de conforme vayamos avanzando tendremos nuestras tablas. Entonces yo os recomiendo que pongáis posición relativa de dos rectas en el espacio. Os apuntáis esto y os apuntáis la tablita y lo tenéis si os sirve a modo de esquema a la hora de aplicarlo luego para hacer ejercicios. Os recomiendo que lo hagáis con las tablas delante, sobre todo al principio, que vais a ver que es todo el rato lo mismo y razonando se puede sacar, pero bueno, así al principio os puede ayudar. Bueno, os decía que me iba a detener un momento en este caso, ¿verdad? Que es especialmente interesante. Este caso, en el que son secantes, nos interesa porque si son secantes podemos determinar el punto donde las rectas se cortan, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sacando las ecuaciones paramétricas de ambas rectas, ¿vale? ¿Por qué? Pues mirad, ahora lo vais a ver. Si yo me voy a la recta R, ¿vale? Para la ecuación paramétrica lo podemos hacer también un poco en forma de tabla incluso si queréis, pero bueno, como queráis, eso es lo de menos. Pero si yo me vengo aquí y digo recta R, ¿cuáles son sus ecuaciones paramétricas?
sus ecuaciones paramétricas son x igual a sub 1 más lambda por u sub 1. Y es igual a sub 2 más lambda por u sub 2. Y z es igual a sub 3 más lambda por u sub 3, ¿verdad? Esas son mis ecuaciones paramétricas para la recta R. Para la recta S sería x igual a b sub 1 más mu por v sub 1. Y es igual a b sub 2 más mu por v sub 2. Y z es igual a b sub 3 más mu por v sub 3. ¿Vale? Esto es muy sencillo, esto lo sabíamos hacer. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que razonar ahora? Bueno, pues ahora lo que tenemos que razonar es que si las rectas se cortan en un punto, significa que ese punto va a ser el único punto que cumpla a la vez ambas rectas. Con lo cual, en ese punto, ¿qué va a pasar? Que esta x va a ser la misma que esta y va a ser la misma que esta, y que esta z va a ser la misma que esta. Es decir, que puedo igualar, ¿verdad? Y decir que a sub 1 más lambda por u sub 1 es igual a b sub 1 más mu por v sub 1. Y eso lo puedo hacer para cada coordenada. A sub 2 más lambda u sub 2 es igual a b sub 2 más mu v2. Y a sub 3 más lambda u sub 3 es igual a b sub 3 más mu v sub 3. Muy bien. Pues esto que me queda aquí, ¿vale? Si queréis lo redondeo así en negro. Esto es un sistema de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Cuáles son mis 2 incógnitas? Los puntos los tengo porque me los han dado al principio, ¿no? Se supone. Y los vectores igual. Es decir, que solo tengo 2 incógnitas que son lambda y mu. Con lo cual, lo único que tengo que hacer es obtener lambda o mu, sustituyendo las ecuaciones, ¿vale? Y una vez que obtengo lambda y mu, ya puedo calcular las coordenadas del punto en el que mi recta se corta, ¿vale? En el que mis rectas, en plural, se cortan, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en el que me dan 2 rectas. Voy a ver su posición relativa, y en el caso de que se cortasen, voy a calcular ese punto de corte, ¿vale? Muy bien, pues vamos a tener la recta R. Me la van a dar en paramétricas. Y tengo que x es igual a 1 más 2 lambda, que y es igual a 1 menos lambda, y que z es igual a 3. ¿Vale? Y la recta S, que también la tengo en paramétricas, donde tengo que x es igual a 3 más mu, y es igual a menos 2 mu, y z es igual a 3 más mu. Vale. Para calcular la posición relativa de las rectas, hemos dicho que íbamos a trabajar con las matrices, ¿vale? La primera matriz me la formaba con los vectores u y v, ¿verdad? U y v. Muy bien, pues entonces, el vector u, ¿cuál será? Lo que acompaña a lambda, ¿no? El vector u va a ser el 2 menos 1, 0. ¿Sí? Pues 2 menos 1, 0. Y el vector v, ¿cuál va a ser? El que acompaña a mu. 1 menos 2, 1. Pues 1 menos 2, 1. Tendría que estudiar el rango de esta matriz. ¿Vale? Tendría que estudiar el rango de esta matriz. Pues el rango de esta matriz se va a ver muy rápidamente al tener aquí un 0, que va a ser 2, ¿verdad? Si queréis podéis haceros este menor, pero directamente sería menos 1, ¿no? Con lo cual distinto de 0, es decir, que ya tengo que el rango de m es igual a 2. Me hago mi matriz ampliada, que es con el vector AB. ¿Cuál es el vector AB? Pues primero tengo que poner el vector AB. Para ello necesito coger mi punto A. ¿Cuál es mi punto A? Punto A es, me lo viene aquí dado, ¿no? El 1, 1, 3, ¿verdad? Muy bien, pues 1, 1, 3. ¿Y mi punto B cuál es? Mi punto B es el 3, 0, 3. El 3, 0, 3. Muy bien, pues una vez que ya tengo mi punto A, 1, 1, 3, y mi punto B, 3, 0, 3, ¿cuál será el vector AB? El vector AB será
3 menos 1, que es 2, 0 menos 1, que es menos 1, y 3 menos 3, que es 0, ¿vale? 2 menos 1, 0. Y ahora sería el vector u, que también es el 2 menos 1, 0, con lo cual ya se ve aquí que me va a quedar, ¿no? Y el vector v, que es el 1, menos 2, 1. Vale. Podría hacer podría calcular el rango de esta matriz, pero no me hace falta, porque como este vector y este es el mismo, el rango de esta matriz será el mismo que el de la matriz en la que quite una de estas filas, ¿verdad? Porque son la misma, con lo cual me quedaría otra vez esta matriz, que ya sé que el rango es 2, con lo cual el rango de la ampliada es 2. ¿Cómo coincide en su rango? ¿Dónde estamos? Estamos aquí, en el tercer caso, precisamente, ¿verdad? Es decir, que mis rectas son secantes. Esto es bueno cuando lo hagáis, hombre, que lo expliquéis. Como el rango de esta matriz es 2 y el de esta matriz es 2, entonces mis rectas son secantes. Si además queréis explicar por qué, ¿no? Como hemos dicho aquí, ¿qué está pasando? Pues está pasando que u y v no son paralelos y que el vector AB está en el mismo plano que u y v, con lo cual tienen que ser secantes. Bueno, y hemos dicho que si eran secantes íbamos a sacar el punto de corte. Vale, pues el punto de corte hemos dicho que era igualando, ¿no? Tendríamos que 1 más 2 lambda es igual a 3 más mu. Que 1 menos lambda es igual a menos 2 mu. Y que 3 es igual a 3 más mu. Vale, en este caso lo tengo especialmente sencillo porque aquí no tengo lambda, solo mu, con lo cual de aquí puedo despejar mu. Mu, lógicamente, si 3 es lo mismo que 3 más mu, pues mu, lógicamente, tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Pues si mu es igual a 0, me vengo a cualquier otro, me da igual, me voy a venir, por ejemplo, aquí, y sustituyo mu. Y lo que me queda es que 1 menos lambda tiene que ser igual a menos 2 por mu, es decir, a menos 2 por 0, que es 0. Por tanto, lambda tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Muy bien, pues si ya tengo lambda y ya tengo mu, puedo sustituir en cualquiera de las paramétricas esos valores de lambda y mu para obtener el punto. Me va a dar lo mismo, por ejemplo, si sustituyo lambda igual a 1, aquí tengo 1 más 2, pues x va a ser igual a 3, 1 menos 1, y va a ser igual a 0, y 3, pues z igual a 3. Lógicamente, si sustituyo mu igual a 0 aquí, me tiene que dar lo mismo. 3 más 0 es 3, menos 2 por 3, perdón, menos 2 por 0 es 0, y 3 más 0 es 3, ¿verdad? Con lo cual, ¿cuál es el punto de corte? Vamos a llamarle P sub C de punto de corte de mis dos rectas. El punto de corte de ambas rectas es el 3, 0, 3. Muy bien, pues espero que os haya servido esta clase, que la hayáis entendido bien y el próximo día más. Muchas gracias.